Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Se suspende el inicio del juicio contra Yanine Áñez por el caso Golpe de Estado 2. Estas son las razones por las que se argumenta la suspensión. Escuchemos y luego continuamos. Resolución número 04/2022, NUREC 2011-020-12-10-52-45, dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público y acusación particular contra Yanine Áñez Chávez y otros por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, autointerlocutorio, motivado, La Paz, 10 de febrero de 2022, vistos que en la audiencia de apertura de juicio señalada para la fecha, antes de ingresar a la fundamentación de los incidentes y excepciones, conforme el artículo 345 del Código de Procedimiento Penal, las partes del proceso solicitaron que con carácter previo al inicio del juicio se consideren algunos aspectos reclamados en consideración a las acciones tomadas antes de la audiencia. Considerando que el tribunal, en el marco del debido proceso y los principios de acceso a la justicia y una protección pronta y oportuna, concedió el uso de la palabra a la parte acusada en primera instancia, quienes fundamentaron de forma sucinta sobre la aplicación reclamada de corrección amparados en el artículo 168 del Código de Procedimiento Penal. Corrido en traslado, los acusadores particulares, Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, Asamblea Plurinacional y la Procuraduría General Plurinacional, de la misma forma, no se oponen a que este tribunal pueda aplicar las correcciones y señalamientos procesales en aras del debido proceso en todos sus elementos. Considerando que el tribunal hizo las aclaraciones correspondientes de los incidentes presentados por las partes y la petición de corrección en el siguiente orden. Respecto al incidente presentado por Palmiro Gonzalo Jarjuri Zada y Jorge Gonzalo Terceros Lara, de fecha 10 de enero de 2022, los incidentes presentados por Yanine Áñez Chávez, de fechas 24 y 26 de enero de 2022, y la corrección de procedimiento conforme al artículo 168 del Código de Procedimiento Penal, de fecha 26 de enero de 2022, explicando que el primer incidente de fecha 10 de enero, presentado por Palmiro Gonzalo Jarjuri y Jorge Gonzalo Terceros Lara, deben ser resueltos en la etapa que corresponda conforme al artículo 330 del Código de Procedimiento Penal. Empero, los incidentes presentados por Yanine Áñez y la corrección presentada por Palmiro Jarjuri, los mismos cuestionan el auto de apertura de fecha 18 de enero de 2022, emitido por el juez suplente del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer, doctor Iván Perales Fonseca, lo cual debe sanearse, más aún existiendo un voto disidente emitido por el doctor José Luis Quiroga, juez técnico suplente del referido tribunal. Considerando que el artículo 115, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado establece: toda persona será protegida oportunamente y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Precepto constitucional que garantiza el ejercicio de los derechos de los ciudadanos del Estado plurinacional, los cuales deben ser tutelados por la justicia ordinaria en un plazo razonable y sin dilaciones, mismos que son practicados por las suscritas autoridades jurisdiccionales. Asimismo,
El artículo 178 de la norma constitucional prescribe: la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. Cimentándose en dichos principios constitucionales los pilares de la administración de justicia. Que el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal establece que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, convenciones y tratados internacionales vigentes y este Código. Asimismo, el artículo 168 del Código de Procedimiento Penal señala: siempre que sea posible, el juez o tribunal de oficio o a petición de parte advertido del defecto deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido. Considerando que respecto a los incidentes de actividad procesal defectuosa presentados por Yanine Áñez Chávez, de fechas 24 de enero de 2022 y 26 de enero de 2022, y saneamiento solicitado por Palmiro Jarjuri Zada, de fecha 26 de enero de 2022, se tiene lo siguiente: que en fecha 18 de enero de 2022, el doctor Iván Perales Fonseca, juez técnico del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer, en suplencia legal del Tribunal de Sentencia Anticorrupción, emite la resolución número 001/2022 de auto de apertura de juicio oral en contra de los acusados Yanine Áñez Chávez, William Carlos Calimán Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Jorge Elmes Fernández Toranzo, Sergio Carlos Orellana Centellas, Flavio Gustavo Arce San Martín, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Palmiro Gonzalo Jarcuri y Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, conforme los artículos 340, 341, 342, 343 y 344 del Código de Procedimiento Penal, señalando audiencia de juicio oral virtual para el 10 de febrero de 2022 a horas 9:00 am. Asimismo, que el juez técnico suplente doctor José Luis Quiroga Flores en la misma fecha emite un auto de voto disidente, observando los siguientes aspectos. Inciso A, que quien radica la causa en fecha 7 de diciembre de 2021 es el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero, doctor Germán Ramos Mamani, y que lo hace durante el primer día de vacación judicial. B, que se notificó a los acusados que se desconoce su paradero por edictos en fecha 31 de diciembre de 2021, sin que se haya habilitado días y horas extraordinarias. Inciso C, que en fecha 7 de enero de 2022, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia emite memorándum de suplencia legal de fecha 10 de enero a 3 de febrero de 2022 por vacación judicial del juez titular, doctor Germán Ramos Mamani, y los emite a los tres jueces, doctor Iván Perales Fonseca, Patricia Aguilar y José Luis Quiroga, sin especificar de forma expresa cuál de los tres jueces del tribunal siguiente en número asumirá la suplencia emergente de la vacación del doctor Germán Ramos Mamani. Inciso D, que en fecha 17 de enero de 2022, en acto público, fueron entregados títulos de designación de jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la capital a los doctores Marco Antonio Vargas Yupanqui y Liz Rocío Avilés Condori.
y que el auto de apertura de juicio es de 18 de enero de 2022, cuando ya se habría nombrado jueces titulares un día antes. Inciso E, que si el doctor José Luis Quiroga Flores firme y estampe su sello en la resolución de apertura de juicio oral, signada con el número 01/2022, de 18 de enero de 2022, proyectada y suscrita por el doctor Iván Perales Fonseca, implícitamente serían autoridades que reconocerían la competencia para celebrar todo el juicio oral, desconociendo que existe una radicatoria de fecha 7 de diciembre emitida por el doctor Germán Ramos Mamani, que existiendo un voto disidente fundamentado a través de un auto de fecha 18 de enero de 2022, es responsabilidad de los jueces titulares del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la capital pronunciarse al respecto con el fin de resguardar el debido proceso en el elemento seguridad jurídica, derecho a la defensa, igualdad, pues natural de lo que se tiene, que la fundamentación que realiza el doctor José Luis Quiroga mediante autovoto disidente es analizada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la capital de la siguiente manera. Primero, que en ejercicio de sus funciones en fecha 7 de diciembre de 2021, el titular del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero, doctor Germán Ramos Mamani, aplicando la debida diligencia, principio de celeridad, radica la causa, pues la acusación presentada por el Ministerio Público merecía un pronunciamiento en base al derecho de petición y no podía esperar retornar de las vacaciones judiciales y recién disponer sobre el caso, pues existen personas con detención preventiva. Más aún, cuando el mismo juez, doctor Germán Ramos Mamani, es titular de la causa y que este tribunal se encontraba de turno en las vacaciones judiciales. Segundo, que se notificó a los acusados que se desconoce su paradero por edictos en fecha 31 de diciembre de 2021, precautelando el debido proceso en el elemento derecho a la defensa. Y no podríamos observar las formalidades que hace mención el doctor José Luis Quiroga sobre habilitación de días y horas extraordinarias, puesto que el artículo 180 de la Constitución Política del Estado establece dentro de los principios fundamentales el debido proceso que ha regulado la verdad material, cuyo fundamento principal era contrastar al principio burocrático del formalismo que lesiona al principio de celeridad y acceso a la justicia. Tercero, era obligación y responsabilidad del disidente objetar y representar el memorándum de fecha 7 de enero de 2022 emitido por el presidente del Tribunal Departamental de Justicia por supuestamente no ser específico o expreso y el hecho de no haberlo realizado dentro del plazo legal convalidó su fin, que era suplir al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero desde el día 10 de enero al 3 de febrero de 2022. Y el no haber ejercido la suplencia le genera responsabilidades. Cuarto, si bien es cierto que los jueces titulares del Tribunal Anticorrupción Primero Capital, doctores Marco Antonio Vargas Áviles Condori, en fecha 17 de enero de 2022, en acto público, les entregaron los títulos de designación, todavía no se encontraban legalmente posesionados, ni menos cumplido con los requisitos formales dentro del Consejo de la Magistratura para su habilitación.
toda vez que existen una serie de requisitos para el alta de ejercicio de funciones, que es de conocimiento del disidente que para ejercer el cargo ha tenido que cumplir con los requisitos formales, y es así que recién el día lunes 24 y martes 25 de enero de 2022, los ahora firmantes como jueces titulares del Tribunal de Sentencia Anticorrupción primero de la capital La Paz, fueron dados de alta para ejercer las funciones. Y hasta antes de estas fechas se encontraba en suplencia el doctor Iván Perales y el doctor José Luis Quiroga. Y el auto de apertura de juicio es de 18 de enero de 2022, que fue firmada por el juez suplente. Considerando que el debido proceso es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. La Constitución Política del Estado, en sus artículos 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Que el Tribunal de Sentencia Anticorrupción primero de la capital debe velar que el proceso se desarrolle garantizando el debido proceso en todos sus elementos, como también los principios relacionados al debido proceso, como por ejemplo el derecho a la defensa, el derecho al juez natural y el principio de inmediación. Pues el juez natural de un proceso en juicio se debe a las siguientes características: que sea un juez preestablecido o predeterminado, un juez competente, un juez independiente y juez imparcial. Es decir, que sea competente y designado oficialmente para conocer el caso en cuestión. Elemento del debido proceso que va de la mano del principio constitucional de inmediación, que obliga al juez ser parte del juicio en todas las etapas y no delegar funciones a otra autoridad, pues la ausencia del juez en alguna de las etapas anula el procedimiento, pues el principio de inmediación del juez no permite excepciones. Asimismo, debe aplicarse que no solamente la inmediación se refiere al contacto del juez con las partes, sino a la participación del mismo en todos los actos sometidos a su competencia. De lo que se concluye que en mérito a la fundamentación precedentemente referida y en consideración a que el principio del juez natural tiene un fundamento o asidero en la Constitución Política del Estado, según ciñe su artículo 120, parágrafo primero, que reza: toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. A este criterio, la legislación boliviana ha establecido la garantía del debido proceso en su elemento del juez natural y competente, según manifiesta la sentencia constitucional plurinacional 235/2015-S1 de 26 de febrero, que señala lo siguiente: respecto al juez natural, como elemento del debido proceso, la sentencia constitucional
0491, quebrado 2003-R de 15 de abril, señaló que uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al juez natural, competente, independiente e imparcial, debiendo entenderse por juez competente aquel que, de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas conforme criterios de territorio y materia, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial. Juez independiente, aquel, como se tiene referido, resuelve controversias exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado. Y juez imparcial, aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento, exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución. De lo que se puede establecer que, si bien es cierto que el doctor Iván Perales Fonseca se encontraba en suplencia legal de este tribunal, no es menos cierto que el debido proceso en el elemento pues natural y el principio de inmediación deben ser los miembros titulares de este tribunal quienes conozcan el caso en razón de su competencia, independencia e imparcialidad. Por tanto, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, de forma unánime, dispone dejar sin efecto el auto de apertura de juicio de fecha 18 de enero de 2022, resolución número 01, quebrado 2022, emitido por el juez técnico suplente doctor Iván Perales Fonseca, miembro del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital, debiendo a cuyo efecto pasar obrados para que el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital, regularizando procedimiento, emita un nuevo auto de apertura conforme a derecho y las facultades y previsiones inmersas en los artículos 52, 330, 340, parágrafo cuarto y 342 del Código de Procedimiento Penal. Con la presente determinación quedan legalmente notificadas las partes procesales mediante su lectura y oralidad conforme lo dispone el artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, pudiendo las mismas efectuar la reserva de apelación en contra de la presente resolución. Regístrese y archívese. La palabra, señor. Tiene el uso de la palabra previa identificación. Gracias, señor juez. Al amparo del artículo, habiéndose emitido una resolución al amparo del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal, esta cartera de Estado, Ministerio de Gobierno, va a pedir complementación y enmienda al auto que su digna autoridad ha emitido. En el primer punto, se ha escuchado atentamente que se ha dejado sin efecto el auto de apertura de fecha 18 de enero del 2022. Sin embargo, no ha señalado el nuevo señalamiento por el cual todas las partes nos lo vamos a sujetar. Es decir, corresponde que su digna autoridad que de certeza y mediación con continuidad, como lo establece nuestra normativa ejecutiva penal, por el cual se debe sujetar el juicio oral, corresponde de que esta autoridad simplemente presente auto señalando y hay hora en el presente acto. Otro punto para esta autoridad es que indique simplemente de que ciertas actuaciones
se deben mantener firmes y suficientes. Es decir, en la presente audiencia se ha señalado que únicamente se ha reclamado que se rectifique el error en cuanto al plazo del señalamiento. No así, más señora abogada, ¿me escucha? Sí. Por favor, le voy a pedir que pueda mejorar su audio, toda vez que la última parte de su alocución no ha sido entendible. Muchas gracias. ¿Ahora sí me escucha, señor juez? Sí, le voy a pedir también que pueda expresarse de forma elevada en relación al tono de la voz, porque se va distorsionando con el transcurrir de los momentos. Muy bien. Gracias, señor juez. Reitero, en el segundo punto de solicitud de complementación y enmienda, esta cartera de Estado y los demás sujetos procesales solicitaron únicamente se rectifique el error en cuanto al plazo. Media hora. Hola. Prosiga, doctora, se le escucha. Perdón. Simplemente se ha solicitado se rectifique en cuanto al plazo de los se restablezca que sea conforme lo establece el 343 de 20 a 45. Hoy estamos al día 17. Por lo tanto, esta cartera de Estado apela a su autoridad que complemente en el sentido de que no se deje sin complemente en el hecho de que no se debe dejar sin efecto todo el auto, sino de que simplemente los días que se debe complementar al día de hoy son 17, por lo tanto la norma establece de 20 a 45. Eso es lo que han solicitado de forma unánime, tantos acusados y acusadores, y no así que se deje en la totalidad sin efecto el auto de apertura. Es por eso que esta cartera, en conclusión, va a pedir a su autoridad, uno, que en el presente acto señale hecho y hora de audiencia, dos, complemente en el sentido de que no se ha solicitado, se deje sin efecto la totalidad del auto de apertura, simplemente puntual en cuanto al plazo que establece el 343 de 20 a 45 días. Esto para no dilatar el proceso y bajo el principio de un juicio oral público y contradictorio y el principio constitucional de una justicia pronta y oportuna, respetando derechos y garantías de todas las partes, acusados y acusadores. Eso sería todo, señor juez. Gracias. La palabra, señor magistrado. Sí, inicialmente, si alguna de las partes se encuentran por parte del Ministerio Público o acusador particular, también quiere solicitar el uso de la palabra. Fiscalía, señor magistrado. Tiene el uso de la palabra el Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Bueno, con todo respeto a sus dignas investiduras, señor magistrado, tenemos que nomás observar también la decisión emitida por su autoridad de invocar el 168 del Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué? Porque ha entendido Ministerio Público de que iban a resolver sus magistraturas el hecho de que se deduzca en esta audiencia el incidente planteado por la señora Yanine Áñez y podamos diferir el otro incidente planteado por el señor Harfuri para otra audiencia. Sin embargo, directamente sus autoridades ya han emitido la resolución sin haber corrido en traslado ese incidente planteado por la señora Yanine Áñez para que nosotros podamos resolver o podamos contestar. Entiende el Ministerio Público que si hay un defecto es plenamente subsanable en cuanto al señalamiento de día y hora de sustanciación de juicio oral. En lo demás reclamado, señor magistrado, no existe vulneración a derechos y garantías constitucionales. Por eso es que le digo, y estamos en todo caso deduciendo el 168 a efectos de que se pueda correr en traslado ese incidente para que nosotros podamos responder y recién emitir un auto justamente resolviendo ese incidente, no directamente, porque en el fondo no están resolviendo el 168, sino están resolviendo el incidente planteado por la señora Áñez sin haber esperado la respuesta de las partes, es decir, del Ministerio Público, del Ministerio de Gobierno y de la Procuraduría. Señor magistrado, solicito se pueda corregir el procedimiento y en todo caso, si se va a resolver ese incidente, se imprime el trámite que corresponde. ¿Cuánto solicito, señor magistrado, se corrija conforme a derecho? Se tiene presente. De igual forma, nuevamente se consulta si alguno de los acusadores particulares también va a hacer uso de la palabra.
Gracias, señor juez. Por el presidente de la Cámara de Senadores, simplemente indicar, señor juez, o señores vocales, perdón, de que es muy importante que la celeridad que se deba imprimir a este proceso para poder lograr una justicia pronta y oportuna para las 37 víctimas que están a la espera de poder contar con una justicia transparente e idónea. Vemos por conveniente que, como se ha podido establecer, la aplicación inmediata del artículo 168 y lo que su probidad determine para poder dar celeridad y sin dilación alguna en transparencia y todos los principios procesales que puedan establecer para poder llegar a una verdad histórica de los hechos transparentes. Muchas gracias. Se tiene presente. La palabra, señor juez Jorge Valda. Identifíquese, por favor. Jorge Valda, abogado de la expresidenta constitucional Yanine Áñez. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Al amparo del artículo 125 del procedimiento penal, sus autoridades han omitido un aspecto trascendental mencionado no solamente por la defensa de Yanine Áñez, sino mencionada por la defensa de los coimputados y además por algunos de los coacusadores. El principio de inmediación solicitado en cuanto a las audiencias presenciales no ha sido simplemente un aspecto de comodidad, sino ha sido un aspecto de garantía respecto al debido proceso, respecto al respeto a los derechos y respecto a la igualdad de oportunidades. El omitir este pronunciamiento no solamente deja confirmada la posibilidad de que se está restringiendo y se está limitando el ejercicio del derecho a la defensa, sino que también se estaría coartando la posibilidad de que exista una posibilidad real de asumir plenamente todos los derechos y el ejercicio pleno de los mismos. De esta manera, señores magistrados, el solicitar reiteradamente y encarecidamente que las audiencias puedan ser presenciales no es un capricho, ratifico, es el ejercicio de un derecho, el cual no lo estamos ejerciendo plenamente. No podemos tener la posibilidad de asumir con plenitud todos los principios y preceptos que establece el procedimiento penal, la ley 1970 y las mismas reformas incorporadas por la ley 1173, puesto que establece que excepcionalmente podría llevarse adelante las audiencias virtuales. Pero en caso de un juicio oral debe existir la posibilidad de actuar de forma presencial. Se tiene presente. La palabra, señor magistrado Rodolfo Guillén, abogado de la exmandataria Yanine Áñez. De forma concreta, doctor, sin ser redundante, por favor. Gracias, señor magistrado. En conformidad al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal, voy a solicitar se complemente la resolución emitida por sus autoridades. En este entender, solicito que se complemente a esta resolución la aplicación del artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. En la resolución que han emitido sus autoridades, claramente han considerado en la facultad que tienen como tribunal la existencia de dos votos, es decir, disidencias justamente en las decisiones de, en este caso, los jueces suplentes que emitieron el auto de apertura de juicio. Esto, sus autoridades lo han hecho en esta audiencia, bien hubieran podido hacerlo antes de proceder a la notificación del auto de apertura de juicio. Sin embargo, esto no es una causal de nulidad, esto no es una causal de nada, sino es una forma en la que han decidido operar sus autoridades. Para darle la legalidad correspondiente, es necesario implementar que aquí se ha establecido el uso del artículo 359 del Código de Procedimiento Penal, que en caso de igualdad de votos, efectivamente se adopta la que más favorezca al imputado y que en este caso sus autoridades han deliberado en cuanto a esta decisión. Asimismo, voy a impetrar, se complemente, no voy a reiterar la situación del principio de inmediación, pero es necesario que sus autoridades complementen la decisión que han emitido en cuanto
que los reclamos que se han hecho en la presente audiencia, los reclamos que han tenido justamente las partes, tienen que ver con que no se ha establecido una audiencia presencial, que no se están pudiendo superar estos problemas técnicos que se tienen al presente. Sobre esto es necesario un pronunciamiento de sus autoridades, complementen su decisión disponiendo que el auto de apertura de juicio que vayan a dictar, que se encontraría ingresando a despacho, tome en cuenta esta situación. Vale decir que al momento de emitirse este nuevo auto de apertura de juicio, deberá de considerar si el juicio va a ser presencial o va a ser de forma virtual, y en todo caso fundamentar el porqué de los motivos por el cual se llevará la audiencia de una o de otra forma. Asimismo, solicitar también que se pronuncien sobre el cumplimiento de la legalidad en este auto de apertura de juicio. Vale decir que se pronuncien sobre el hecho de que no se nos ha informado justamente si se ha cumplido con los edictos, si se ha cumplido, en este caso, por las personas que han sido declaradas rebeldes, si se ha cumplido legalmente con las notificaciones. Este es otro elemento que también debe de contener el auto de apertura de juicio y que ustedes deben de decidirlo mediante esta resolución, simplemente complementando esta situación. A los efectos también entendemos que el Ministerio Público no ha solicitado una complementación y enmienda, ha solicitado una corrección. Vamos a solicitar que conforme al 338 corra en traslado la solicitud de corrección realizada por el Ministerio Público a las partes para que podamos responder a esta solicitud de corrección. Esto es en cuanto vamos a solicitar en derecho, señor juez presidente. La palabra, señor juez, señor presidente. Identifíquese, por favor. Alain de Canedo Austria, abogada de la exmandataria Yanine Áñez. Mire... Concreta, doctor, toda vez que ya incluso el abogado que le ha antecedido ha sido nuevamente rebundado con relación a lo que ya ha fundamentado el doctor Balda, por lo que le voy a pedir que no sea redundante en su exposición o argumentación y de forma concreta a aspectos que no hubieran sido mencionados por sus antecesores. Exactamente, no, en mi persona no va a encontrar ese tipo de situaciones. Pero bueno, en el marco del artículo 125 del Código de Procedimiento Penal, pedir una aclaración y emergente de ello quizás también una complementación, o sea, aclaración y complementación, concretamente. Yo creo que debe tener un principio ordenador este tribunal respecto, obviamente, al auto que acaban ustedes de emitir. Lo que pasa es lo siguiente: si no se están tratando los incidentes presentados por la exmandataria Yanine Áñez, efectivamente tendría razón el Ministerio Público respecto a que debe correrse el traslado, respuesta, etcétera, etcétera. Pero lo que yo estoy entendiendo es que si ustedes están simplemente observando el voto disidente y las observaciones que realiza el doctor Flores respecto, obviamente, a las anomalías que pudieran existir o que han existido dentro de este auto de apertura. Eso es fundamental, ¿no? Porque básicamente hay una línea entre lo que es el procedimiento. Ustedes están básicamente directamente yendo al tema de las observaciones respecto del doctor Quiroga, al auto de apertura, no necesariamente del incidente, ¿no? Entonces es algo que ustedes tienen que aclararlo, porque si solamente se están yendo a las observaciones del doctor Quiroga, efectivamente no tendría obviamente por qué correrse traslado de incidentes, etcétera, porque no los están tratando, ¿no? Eso respecto, ¿no?, a la aclaración que se pide. De hecho, y con esto termino muy concretamente, si se tratara los incidentes, nosotros hemos señalado muchos más aspectos que los indicados por el doctor Quiroga, ¿no? Eso para que se tenga presente. ¿Se tiene presente? Señor juez. Identifíquese, por favor. Abogado Eusebio Vera, abogado de Palmiro Jarjuri y de Gonzalo Terceros. Conforme establece el artículo 125 del procedimiento penal, voy a solicitar a su digna autoridad aclaración y complementación. En el siguiente sentido, en la línea del colega que me ha antecedido,
En los considerandos para dictar el presente auto, se ha referido usted al auto de disidencia de fecha 18 de enero del año en curso, emitido por el juez José Luis Quiroga, en el que hace varias consideraciones de orden legal. Sin embargo, encuentro una oscuridad en relación a si está su autoridad aplicando el artículo 314 y 315 del procedimiento penal en relación al 345, la sustanciación de incidentes y actividades procesales defectuosas en etapa de juicio, o está aplicando usted para este auto estrictamente el artículo 168 del procedimiento penal, es decir, la corrección en relación a la mala aplicación del artículo 343 para efectos del inicio de este juicio. Tengo esa oscuridad. Es necesario que sus dignas autoridades aclaren ese extremo y, consecuentemente, complementen la misma para no tener oscuridades en el presente proceso y evitarnos susceptibilidades y además actividades procesales defectuosas posteriores o apelaciones al presente auto. Muchísimas gracias. ¿Usted tiene presente? Habiendo escuchado por parte del Ministerio Público y acusación particular, así como también por parte de la defensa de los acusados, de la señora Áñez y del señor Palmiro, el tribunal va a resolver la petición formulada conforme al artículo 125 del adjetivo penal. Es de esta forma que dejan sin efecto el auto de apertura del inicio del juicio contra Yanine Áñez. Luego de escuchar las consideraciones previas del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, se resolvió dejar sin efecto la apertura del juicio oral virtual contra la expresidenta transitoria Yanine Áñez y 8 exjefes de las Fuerzas Armadas y la Policía por el caso denominado Golpe de Estado 2. Debido a que la apertura fue realizada por un juez suplente. Lamentablemente no se puede escuchar la presente audiencia cuando su autoridad toma la palabra o alguna de las partes se escucha de forma interrumpida. Hay sonidos, hay interferencias y eso está interfiriendo en el desarrollo de la audiencia. Vamos a solicitar que se considere que este juicio sea presencial. Efectivamente, no podemos hacer que esta audiencia se lleve a cabo mediante la virtualidad, toda vez que su autoridad no nos está escuchando, señalaba uno de los abogados de Yanine Áñez. Los abogados también cuestionaron que el juicio se realice de manera virtual cuando el país se están autorizando fiestas de carnaval. Señalaron que existen salones donde se pueden dar condiciones de bioseguridad para esta audiencia. Estos problemas se los puede resolver en una audiencia de forma presencial. No podemos estar en interconexión con nuestro cliente. Si bien existe una abogada con nuestra defendida, pues es complicado tener una comunicación directa. Estamos restringiendo los derechos, señalaba el abogado de Yanine Áñez. En tanto se llevaba esta audiencia, había tensión en medio de grupos de afines al movimiento al socialismo, quienes instalaron un plantón en apoyo a Yanine Áñez. Así, sin fecha, se termina suspendiendo este inicio de juicio contra Yanine Áñez. Aún no se conoce la nueva fecha, ni si esta audiencia será presencial o virtual. Pero las razones por las que se suspendieron fue porque había un juez suplente a cargo. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de esta suspensión del inicio del juicio contra Yanine Áñez por el caso denominado Golpe de Estado 2.